¿Está grabando o no está grabando? Sí, 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 pero Sí, está grabando. ya, ahí está, que no me salía a mí. Eh, bien, para ir un poquito rápido por cuestiones de tiempo, ya ustedes conocen de sobra que la materia que vamos a ver es derecho penal. Eh, en la facultad está dividido la materia de derecho penal en derecho penal uno, que vamos a revisar la parte general del Código Orgánico Integral Penal. Ustedes cojan un Código Orgánico Integral Penal, abran un Código Orgánico Integral Penal y van a ver ahí que en el libro primero eh, se encuentra el tema de los principios generales del derecho penal y algunas disposiciones aplicables que están a continuación en el libro segundo, que vamos a ver ahí también gran parte de esos aspectos. Pero vamos a llegar hasta la parte en que comienzan a hacer referencia a los tipos penales, es decir, a las conductas hipotéticas que podrían presentarse en algún momento, que vamos a denominarlo con el nombre de tipos penales. La descripción de una conducta que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, la vamos a denominar con eso, con ese nombre, tipos penales. Pero sucede que eh, acá en nuestro Código Orgánico y en todas las legislaciones del mundo, existen tendencias dogmáticas o construcciones dogmáticas que se han venido generando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, hemos pasado desde algunas corrientes que han sido denominadas con el nombre de causalismo, hemos pasado a otras corrientes denominadas como finalismo, y finalmente se asegura el hecho de que a partir del año 2014, hace 10 años, el 10 de agosto del año 2014, entró en vigencia en el Ecuador una nueva construcción jurídico penal, una nueva construcción dogmática. Esta nueva construcción dogmática eh, tiene sus raíces, no acá en Ecuador, sino que tiene sus raíces en Europa, en Alemania. Hay allá dos señores, profesores de derecho penal, que generaron una construcción a la que se denominó funcionalismo, el funcionalismo. Entonces, van a encontrar ahí algunas denominaciones en ese sentido, ya que acá generalmente en América Latina y sobre todo en Argentina, hay dos profesores que ustedes a lo mejor lo habrán escuchado, el profesor que ha venido alguna vez acá a nuestra facultad, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Y hay otro profesor que es el profesor Carlos Parma. Entonces ellos han venido y tienen una corriente de más bien de denominar al, al funcionalismo como derecho penal del enemigo. El profesor Zaffaroni es un poco más radical, e incluso tiene un librito que en algún momento ojalá que lo puedan revisar ustedes, que el libro se titula El enemigo del derecho penal. El enemigo del derecho penal. Ahí está. Entonces, esta nueva construcción dice que no tiene precisamente una finalidad preventiva, sino más bien de eliminación de estas personas que actúan al margen de la ley, a quienes se considera como enemigos, y que de una u otra manera, pues, la idea es neutralizarlo. Pues algo así, vamos a ir entendiendo esa corriente a lo largo de este curso. Como punto de partida, pues, en el derecho penal, usualmente comenzamos revisando los aspectos de la génesis del derecho penal, los antecedentes del derecho penal. Hay
yo tengo, creo que aquí preparado algo para que vayan siguiendo en lo que alcancemos el día de hoy. Ahí está, ¿no? La unidad primera, para ir en orden, de acuerdo a lo que nos señala. A ver, hago un alto, perdonen, hago un alto, que estoy cometiendo una terrible omisión. La terrible omisión es que no es la primera clase y no me presenté. Qué malcriado que fui. Entonces, yo soy Juan Bisueta Ronquillo, soy doctor en jurisprudencia, soy magíster en ciencias penales y criminológicas. Terminé mi doctorado también ya, que están esperando el tema de la tesis en una universidad extranjera, porque acá todavía no existía el PhD, en la Universidad de Mar del Plata. Tengo 36 años de profesor ya en la facultad. Comencé dando derecho penal, que en esa época se llamaba Código Penal. Allá por el año 89 comencé dando Código Penal. Luego, con el paso de los años, me pasaron a dar práctica penal. Me dieron la materia, mejor dicho, de práctica penal que se impartía en el último curso de la facultad. Y de ahí me quedé hasta que finalmente he pasado durante los últimos casi 5, 8 años a dar la materia de procesal penal. Pero este curso, este ciclo, este semestre, pues me asignaron también un paralelo de derecho penal, un paralelo de derecho penal. Entonces, no le hemos corrido, no le hemos corrido más allá de que nos hemos dedicado toda la vida a la práctica penal y que, y que esa ha sido nuestra área de conocimiento. Sin embargo, ahora se nos ha pedido que cojamos este paralelo de derecho penal. Entonces vamos a ver ahí cómo nos va. Algo me escribe un estudiante, no sé qué dice. eh, Jennifer Menéndez presente. No sé si le registré. Salazar presente. No sé, ahí no vi yo esos mensajes ahí. De pronto, no sé si les puse la asistencia, no recuerdo. Dice San Martín Ángel Rugel María. eh, lo saluda. No puedo encender mi cámara porque la señal está muy mala. Discúlpeme. Repito, o sea, no. Yo voy a dar la clase y la idea es que la costumbre es, termino el tema y la siguiente clase hacemos una evaluación. Termino el tema y la siguiente clase hago una evaluación. De tal manera que en algún momento del día tienen que tener energía eléctrica para poder revisar la grabación de la clase y ahí poder estudiar, el fin de semana estudiar, porque el día lunes o martes que nos toque generalmente la primera clase con el paralelo, ese día tenemos evaluación. No hace falta decir, oigan, el primer día de la siguiente hay evaluación. No, siempre hay evaluación porque siempre estamos tratando de ver el estado del conocimiento, cómo va ese proceso de aprendizaje, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Voy viendo las falencias, voy viendo en qué se cayeron, pregunto, ahí tengo un asistente que le pregunto cómo salieron las evaluaciones, eh, cómo están, en qué preguntas fallaron, coméntame para poder retroalimentar esos temas, para que el día del examen parcial no cometan el mismo error. Yo creo que ahí esa es la parte que nos corresponde. De tal manera que vamos a hacer aproximadamente 4, 5, 6 controles que nos van a permitir pues ahí utilizarlos como calificación para el proceso de los 6 puntos, para que cada uno sepa de dónde vinieron los 6 puntos, porque creo que no hay peor cosa que tener un profesor que nunca hizo una evaluación y que de repente me pone 2/6 y yo le pregunto al profesor, ¿y de dónde pues ese 2? Y yo no he faltado nunca, intervine en clase. Ah, no, la verdad que sí, yo le he puesto a todos 2 porque creo que así debe de ser, o sea, no creo, eso me parece de muy mal gusto.
Pero creo yo de que hay que hacer una evaluación que permita al estudiante saber cómo va, cómo va progresivamente, ¿no? Todos el día de hoy tenemos 10. La próxima clase ya unos tendrán 9, otros mantendrán todavía el 10. La siguiente clase unos tendrán 8, otros tendrán 10. La siguiente clase unos tendrán 7, los otros tendrán 10. Cada uno va ganando el puntaje que corresponda. A ver, Julio César, ¿qué dices? Muy, muy buenas noches, doctor. Disculpe, es que recién me conecto por el tema de la energía y no sé si tal vez tomó lista No sé si qué. o qué indicó. No sé si tal vez tomó lista o indicó algo Sí, ya tomé sobre la su lista, ya materia. grabé la asistencia. Le pregunté por eso a los alumnos, a todos, si algún compañero se había comunicado, si tenía algún problema para conectarse, o de energía, o de internet, o que se estaba viajando a la casa. A todos los estudiantes que me han dicho nombres, a lo mejor algún compañero tuyo ya me dio tu nombre con anticipación y ya pude registrar la asistencia. Si no No, tienes doctor, algún yo, amigo, te pido que te consigas un amigo, ¿no? Si no tienes ningún amigo en este curso, consíguete un amigo, o sea, pídele, eh, compañero, ya, quiero que seas mi amigo solo por la materia de procesal penal. Luego termina la materia y ni nos conocemos en la calle, ¿no? Pero necesito que tú seas mi amigo durante la cátedra de procesal de derecho penal para que cuando yo tenga problemas yo te voy a escribir y le vas a decir, dile al profesor que Jaramillo tiene problemas porque recién está yendo a la casa, que Jaramillo tiene problemas de internet, que Jaramillo tiene problemas de luz. Entonces, yo les pongo la asistencia porque a veces no, dice Jaramillo que va a entrar en 15 minutos. Profesor, listo, le pongo la asistencia a Jaramillo. Pero mi recomendación para ti, Jaramillo, y para todos los alumnos es que se consigan un amigo. Consíganse un amigo, compren un amigo ya. ¿Cuánto me cobras por ser mi amigo en la materia de derecho penal? Te cobro $5 mensuales, ya, perfecto. Toma tus $5 mensuales, vas a ser mi amigo por la materia de derecho penal. Ya luego ni nos conocemos. Si nos vemos en la facultad ya de presencial, ni te conozco ni me conoces. Solamente porque es una amistad por necesidad que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, porque ya, pues, repito, pregunto siempre una, dos, tres, como te podrán ahí decir tus compañeros. Pregunto 10 veces, ¿quién se ha comunicado? ¿Quién ha dicho? ¿Alguien más que tenga problemas? Porque ya una vez que grabo la asistencia, es difícil poder ahí, porque tendría que desbaratar nuevamente toda la asistencia y me pasaría toda la clase, toda la hora eh, tomando la lista. Yo creo que hay. Entonces, esa es la recomendación que hago, Julio César, para ya la próxima vez que no tengamos el mismo problema. Bien, entonces esa es la observación que yo hago respecto de lo que estábamos señalando. Ahora bien, mm, no hay mayor complicación, no hay mayor pregunta, creo, porque ya he dicho, el proceso es a través de evaluaciones. Las evaluaciones las vamos a hacer de manera casi usual cada semana. Termino un tema y ya al siguiente, he dicho yo digo, terminado este tema, sabemos que el fin de semana es para estudiar y las primeras clases de la siguiente semana sabemos que hay evaluación y ahí no hay pierde. No hay pierde para que digan, no, no nos avisó, no nos comunicaron. ¿Por qué no cambia mejor para el día de la próxima semana? Hoy día no quiero, hoy día no estoy con ganas, estoy con pereza, eh, no quisiera que sea hoy día. ¿Qué le parece si ya conversé con mis compañeros y todos están de acuerdo que sea mejor la próxima clase? Nada, vale. Ya sabemos que la siguiente, terminado el tema, siguiente fecha, evaluación. Con los que estén, con los que quieran dar, los que quieran ganarse ese punto. Que no, y más aún ahora que todavía estamos en la feria de la alegría de las evaluaciones virtuales. O sea, quien no da una evaluación virtual, imagínense, ya tiene un calificativo. Brigitte, Disculpe, abogado, ya respondió a mi pregunta, lo que hizo el último comentario. ya, todos están ahí entonces con las clases virtuales. Bien, decía yo entonces que el día de hoy tendremos ahí, antes de que se nos retiren, unos se van a las 8 de la noche, al menos para avanzar, porque yo también tengo que dar una clase después de eso, entonces necesito el tiempo para grabar las asistencias, para grabar, perdón, la clase, porque de ahí entraría yo a otra clase. Derecho penal
la dogmática y los saberes penales. Ahí están. Dogmática y los saberes penales. Entonces, aquí, primero, ¿qué digo aquí en esta diapositiva? Yo cometí ese error, ¿no? Hace 30, 35 años. Comenzaba hablando de esto, ¿no? Hablando de que era común eh, que la historia de la criminalización primaria que tiene, ¿no? Eh, se pueda relatar como historia del derecho penal y que se pase por alto que no es la historia verdadera, no es la historia verdadera del ejercicio del poder punitivo, sino que solo pues de una programación política, se diría, una programación política que siempre se ejerce de forma selectiva. Además, ahí suele relatarse eh, de manera idealista, ¿no? Como cuento del progreso humanitario, ¿no? Que partiría ahí como están en las diapositivas. Penas ilimitadas, venganza privada, que luego se seguía, porque ahí en la venganza privada, yo recuerdo que hace 35 años le decía a los alumnos, ¿no? En algún momento, pues esa venganza privada era el tema de que las agresiones se resolvían a través de algunos mecanismos. En las tribus, cuando eran agredidas, se resolvían con algunos mecanismos. Uno era la, el- la composición. La composición era la entrega de una tribu a la otra que había sido agredida de, de ciertos objetos, oro, plata, cobre, o algún objeto en particular con el cual se pedía una especie de disculpa para que los otros puedan deponer la cólera. Otro mecanismo era, decía yo hace 35 años, el llamado abandono noxal. El abandono noxal era la entrega en cambio del agresor a la tribu agredida para que ellos puedan disponer de él a su arbitrio. Y así, habiendo comenzado con el tema de que originalmente, pues antes de ello estaba la famosa ley del talión, el famoso ojo por ojo, diente por diente. Luego avanzaba yo al tema de la venganza pública, ¿no? Donde ya el poder pues lo ejercían la iglesia, el Estado, eh, y en virtud de ello, pues, era que se imponía una sanción, porque se consideraba ya una afectación al Estado. Y luego se pasaba ya a otras más limitadas, otras penas más limitadas, que era conocido como el periodo humanista, ¿no? El periodo contemporáneo, decía yo, el periodo de las luces. ¿Por qué era de las luces? Porque partía ahí de una obra que había sido escrita por parte de un señor que era un marqués, el marqués César Bonesana, llamado más bien con el nombre del marqués de Beccaria. El marqués de Beccaria había escrito una obra sobre los delitos y las penas. Y entonces, en ese libro se había manifestado contrario a la imposición de las penas de muerte, a las que consideraba pues ni útiles ni necesarias. Y comenzó con eso, pues un proceso ahí de mayor humanismo dentro de las penas. Luego vino, me parece que en Inglaterra, otro señor llamado John Howard, que hizo en cambio él un estudio en las cárceles con la finalidad de poder poner en descubierto la realidad de las cárceles en Inglaterra y ver ahí lo deshumanizadas que era el trato que se le daba a los presos. Y entonces ahí, por eso se habla de otras más limitadas dentro de este periodo de humanización, ¿no? Eh, para poder culminar finalmente
en la etapa actual a la que eh, los analistas históricos, yo leía en esa época a Claro Soler, eh, intentaban presentar como el momento más avanzado de la evolución. Pero la identificación con la historia del derecho penal y del poder punitivo es falsa. Por eso yo pongo una cruz, para que usted, su compañero le dice, ¿y por qué el profesor pone una cruz? Porque eso no es cierto. Eso que está en la diapositiva, compañero, no es cierto. Porque no es que ha existido una delimitación progresiva que en el tiempo hayan generado, no primero la venganza privada, luego la venganza pública, luego el periodo. No, eso no ha sucedido tan así como lo cuentan algunos autores, ¿no? La identificación con la historia del derecho penal y el poder punitivo es falso. Veremos ahí que también lo que se presenta como un progreso lineal y que una especie de la incorporación de la subjetividad no siempre fue un signo de racionalidad, que es lo que se quiere presentar en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que en realidad sucedió es que durante siglos, hubo una lucha de dos modelos políticos de programación punitiva. Uno era el modelo de partes, uno era el modelo de partes con la víctima presente como persona, y el otro era el modelo de confiscación de la víctima, en el que el Estado sustituía a la víctima y la degradaba a una cosa. Repito, lo que ha existido es una lucha de modelos políticos de programación punitiva. Para quienes quieran revisar un poco más esto, lo van a encontrar en el libro de Derecho Penal del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Ahí incluso pueden estar viendo videos, pueden ver los audiolibros. Ahora, ahí tienen una facilidad infinita para poder revisar esto que estamos viendo en esta noche, ¿no? Lo que hubo es una lucha de modelos políticos de programación punitiva. Uno era el modelo de partes con la víctima presente como persona y el otro era un modelo de confiscación o de desaparición de la víctima, ¿no? En el que el Estado pues la sustituía y la degradaba a, a una cosa. Luego viene de que cuando se estudia la legislación penal de civilizaciones, cuando se estudia la legislación penal de civilizaciones muy lejanas, se hace primero referencia pues a los avances del segundo modelo, es decir, de la confiscación de la víctima. Quizá la más antigua sea el famoso código babilónico. La más antigua es el código babilónico del rey Hammurabi, código de Hammurabi, del siglo 23 antes de Cristo. Pero suelen también mencionarse las leyes de Manú en la India y la ley mosaica, que están ahí señaladas, ¿no? Que generalmente imponían ese segundo modelo de confiscación de la víctima. Pero hay que agregar aquí que los avances de este modelo sobre el de partes fueron contenidos y revertidos, ¿no? Son cambiados por retornos al modelo de partes a lo largo de varios siglos, hasta que en la República Romana hubo delitos públicos que eran perseguidos por parte de la iniciativa del Estado y delitos privados que eran perseguidos solo por iniciativa de los particulares. Pero en el imperio, en cambio, todos terminaron siendo perseguidos por el Estado. Este modelo de confiscación del conflicto retrocedió nuevamente con la caída del Imperio Romano. Y los hermanos ahí impusieron su modelo de partes. Hermanos, los alemanes impusieron
su modelo de partes. Respecto de ese modelo de partes, el más conocido por haber sido el que en Europa precedió inmediatamente a la instalación del modelo de confiscación de víctimas, vigente en los últimos 8 siglos, fue el germano, el alemán. Cuando un germano lesionaba a otro, se refugiaba en la iglesia. Se denominaba ahí asilo eclesiástico, con el cual pues ahí el germano eludía las consecuencias eh, de ese inevitable impulso vindicativo de venganza, ¿no? Se producía ahí lo que se denominaba la faida, o más bien enemistad, faida o enemistad entre los clanes de la víctima y el victimario, que obligaba ahí pues a la venganza, a los miembros del clan de la víctima, la venganza, la llamada venganza de sangre, que era lo que se denominaba en ese entonces. Pero a partir de los siglos 12 y 13, 12 y 11, perdón, 11 y 12, los europeos comenzaron a percatarse que era un buen negocio reemplazar a las víctimas. Impusieron ahí el modelo de confiscación de las víctimas, confiscación de las víctimas. Como no tenían leyes ni códigos, comenzaron a aplicar las viejas leyes romanas imperiales y los documentos ahí legislativos locales, como los llamaban los espejos alemanes. También los fueros locales ibéricos, los estatutos italianos y las costumbres francesas, que es lo que utilizaban en esa época. Pero a medida que cundía el modelo de confiscación de la víctima, o desaparición de la víctima más bien, mientras la víctima desaparecía como persona, se prohibía el combate judicial y se establecía un procedimiento de inquisición. En Alemania aparecieron dos constituciones. Primero la de la Constitución de Bamberg en el año 1507, y luego la famosa Constitutio Criminalis Carolina de Carlos V. En segundo lugar, la Constitutio Criminalis Carolina de Carlos V en 1532, que fue la base del derecho penal común alemán. Fue la base del derecho penal común alemán hasta la codificación del siglo XIX. Al mismo tiempo, eh, el derecho canónico medieval iba dando entrada pues ahí a los aspectos subjetivos del delito. Pero esto no era porque los humanizaba, sino porque el modelo inquisitorio es un derecho de enemigos, como decía yo hace un momento, ¿no? Era un derecho de enemigos que ya que no pena para poder reparar, sino para poder neutralizar a los enemigos. Y al enemigo se lo individualiza subjetivamente, que es como es la óptica de ellos. Del siglo XII data en cambio la tentativa más acabada del derecho penal, eh, con el fuero juzgo o el libro de los jueces, que además pues asienta la lengua castellana. El avance más decisivo de la confiscación de la víctima pues lo representan las 7 partidas de Alfonso el Sabio en 1263, cuya partida séptima eh, codificaba ahí las leyes penales en aquel entonces ya. Luego de eso, si ustedes encuentran aquí en este cuadrito que tenemos en pantalla,
La legislación, aparece la legislación española, con también marcando un punto en el derecho penal, siguió recopilándose en las ordenanzas reales de Castilla con los reyes católicos por 1485, ¿no? Completada ahí por las leyes de Toro, de Juana la Loca, en 1505. En estas últimas surge ahí la tendencia a reprimir a moros y judíos, ajena pues a la anterior legislación medieval. Luego, vean ustedes ahí que avanzamos a 1567, que es la nueva recopilación de Felipe II, cuyo libro cuarto pues estaba dedicado a las leyes penales. Posterior a ello, en 1805, aparece la novísima recopilación ahí de una obra completamente anacrótica. En Portugal, después ahí de los fueros, pues apareció la primera recopilación de 1447, conocida como Ordenanzas Alfonsinas, que fueron reemplazadas en 1521 por las Ordenanzas Manuelinas. Y finalmente, en 1603, Felipe II de España, en ese momento también rey de Portugal, sanciona las ordenanzas filipinas, cuyas disposiciones penales se mantuvieron en vigencia hasta la codificación del siglo XIX. La nueva recopilación española, que surge en 1567, y las ordenanzas filipinas de 1603, en el caso español, fueron completadas por la recopilación de las leyes de Indias, eh, y en el portugués, ¿no? Por las por leyes un poco más inorgánicas, que fueron la legislación penal básica de casi toda nuestra región iberoamericana, la influencia que tuvo en ese sector. Cuando a continuación de ello, el delito pasó a ser la lesión contra la víctima, a crimen contra el soberano, de lesión a un ser humano, pues pasó a ser ofensa al Señor, perdió importancia la lesión y se fue ahí subjetivizando como una enemistad con el soberano. Como la pena, pues ahí no procuraba la reparación, sino la neutralización del enemigo, la lesión pues era un mero síntoma de enemistad. Lo excepcional en el derecho germánico, pues la comunidad ahí accionada contra el traidor, ¿no? Que era lo que se generaba en ese momento, ¿no? Se convirtió en regla, ¿no? Todo infractor devino en ser un traidor, un enemigo del soberano. La iglesia ahí depositaría de la tradición romana, jurídica, sobre todo romana imperial, adquirida por una especie de romanización del derecho. Practicaba ahí la indagación para poder provocar la confesión, que se volvió una práctica común, con un modo de revertir el estado del pecado, entendido, entendido como un dato subjetivo ahí que se presentaba en la infracción, pues no se veía más una mejor forma de poner de manifiesto la forma de la culpabilidad. Pero como la herejía amenazaba pues ahí la verticalidad eclesiástica, se extendió aquella práctica con la creación de la llamada Inquisición Europea en 1215, ¿no? Para poder perseguirla. 2 siglos más tarde pasaría a centrar ahí su persecución sobre las mujeres, las brujas. Ya vamos a hablar de una obra más adelante, que es lo que es una especie de bestseller que se generó también y se la considera como punto de partida también de algunas ideas no tan pensantes del derecho penal, con esta obra llamada la, eh, El martillo de las brujas. Eh, ya vamos a ver el tema del martillo de las brujas. Mucho después se creó la Inquisición española, eh, mediante un pronunciamiento que era el nombre como se denominaba estos pronunciamientos
de la iglesia eran las bulas papales, ¿no? La bula de Sixto en 1478, que fue abolida casi 4 siglos después. En el proceso inquisitorio fue la vía lógica de la averiguación de la enemistad que se generaba, y la confesión pues no ha sido más que la confirmación de lo averiguado. Se pensaba ahí que la pena neutralizaba al enemigo del soberano y disciplinaba pues ahí el terror que se imponía en ese escenario. Ese disciplinamiento de la primera etapa de la confiscación de las víctimas es el propio de la guerra, ¿no? Con una tecnología pues bastante rudimentaria, pero que dio lugar a los estados nacionales, ahí como sociedades jerarquizadas. El saber pues estaba basado en los números de la India, el álgebra, la astronomía, la navegación de los árabes, el papel, la brújula y la pólvora de los chinos. Permitió en Europa pues concretar, como ustedes conocen, la revolución mercantil en el siglo XV, que luego se extendió su poder por todo el planeta con el colonialismo. Pero con este saber, los países del centro y norte europeos hicieron avanzar ahí la tecnología de producción de la guerra y el saber empírico, pues dejando evidentemente atrasados a España y Portugal, que se estaban pues anclados en la tecnología de ciertos disciplinamientos propios de la conquista contra los musulmanes y los indios. Mientras en Europa Central, pues y en el norte se desplazó el mercantilismo y los aspectos propios de la revolución industrial. ¿Qué más? Respecto de esta revolución industrial, conocida también con el nombre de industrialismo, se necesitaba cierto grado de previsibilidad, orden, disciplina para el trabajo fabril, lo que llevó pues al abandono de las penas ahí eh, aterradoras en favor de las penas de domesticación. Ya vamos a ver que es ahí donde surge la prisión, surge la policía, porque comenzó ya a existir un circulante. Y entonces, en base del circulante, comenzaron a generarse bienes. Y con los bienes, la acumulación de los mismos a favor de los industriales. Y entonces, había que buscar un mecanismo para poder generar un control, como fue la prisión. Los déspotas ahí ilustrados promovieron reformas penales en el siglo XVIII con la instrucción de Catalina II de Rusia, y los primeros códigos penales modernos, que fueron el de Pedro Leopoldo de Toscana en 1786, el de José II de Austria, que fue, como lo señalo en esta diapositiva, en 1785, y el de Lambrecht de Prusia en 1794, que los tenemos en la parte superior de las diapositivas. La Revolución Francesa pues sancionó un código en 1791 que, técnicamente deficiente, pues eran penas fijas que se establecían en esos casos. Eh, Luego de ello, vean ustedes que eh, aparece ya en el siglo XVIII, se intentó sintetizar el saber humano por ramas, mientras que el movimiento codificador pues buscó ordenar las leyes en código. Se distinguen ahí dos códigos, ¿no? Dos conceptos de código: el concepto tradicional de recopilación de leyes y el moderno, que ordena toda una materia pues en una única ley, como los códigos penales que surgieron ahí a finales del siglo XVIII, comenzando, como le dije hace unos minutos, con el código de Pedro Leopoldo de Toscana. Pedro Leopoldo de Toscana, que lo tenemos ahí en la parte superior de la diapositiva. En el siglo XIX, vean ustedes que uno de los primeros códigos importantes fue el Código Napoleónico en 1810. Código Napoleónico en 1810. Lo tenemos ya en la segunda parte de esta diapositiva, que estuvo vigente en Francia con reformas hasta 1994.
Vean ustedes cuántos años avanzó. Y sirvió ahí como un modelo para el Código Prusiano de 1851, que luego ahí fue adoptado como código del Imperio Alemán tras la unificación en 1870 y permaneció en cambio en vigor hasta 1974. Era un código duro con penas severas que no consideraba el estado de necesidad y sobre todo en cuya parte especial comenzaba con los delitos contra el Estado. Este enfoque contrasta con los códigos antiguos que, siguiendo ahí el decálogo, comenzaban con las leyes que penalizaban ahí delitos contra la religión, que era lo que se trataban de cuidar, pues, la iglesia. En el código de Napoleón y en todos los que siguieron su modelo, pues Dios fue reemplazado por el Estado. Dios fue reemplazado por el Estado a partir ya de los siguientes códigos. Frente al modelo napoleónico, que lo tenemos ahí marcado, se encontraba el Código de Baviera de 1813, que fue una obra de Feuerbach, ¿no? De Feuerbach, un penalista alemán reconocido. Se le atribuye a él incluso la creación del principio de legalidad, que ustedes lo van a reconocer con este aforismo denominado nullum crimen, nulla pena sine previa ley. Nullum crimen, nulla pena sine previa ley. Principio, la base del principio de legalidad se le atribuye a este penalista clásico alemán, Anselmo von Feuerbach. Anselm von Feuerbach. No hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca. Nullum crimen, nulla pena, sine previa ley. Este código era técnicamente superior, ¿no? Con una gran precisión en cambio conceptual y una base literal contractualista, ¿no? A diferencia del código napoleónico, el código de Baviera pues comenzaba su parte especial con los delitos contra la vida humana. Este texto pues fue una inspiración directa para eh, el código de Argentina llamado el Código Tejedor, como se lo conoce el código argentino, Código Tejedor. Otro código influyente fue el de las dos Sicilias. Ahí está en la segunda parte de la diapositiva, en el segundo escalón superior. Código de las dos Sicilias, sancionado en 1819, que seguía en gran medida pues el modelo napoleónico. Y junto con este pues inspiró el primer Código Penal español en 1822. Sin embargo, este código español tuvo poca vigencia en España, ya que el absolutismo fue restaurado y volvió pues la arcaica, perdón, novísima recopilación de 1805. No obstante, el código de 1822 fue adoptado en varios países latinoamericanos, como El Salvador en 1826, el primer código penal de América en Bolivia, donde estuvo en vigor hasta 1973, e incluso podría yo también atreverme a citar el código penal ecuatoriano de 1838. 1838. Aunque se dice que este código, me parece haberlo leído en un autor ecuatoriano, el profesor Francisco Pérez Borja, un famado penalista ecuatoriano, fallecido ya hace algunos años. El profesor Francisco Pérez Borja decía en su trabajo de estudios del Código Penal, decía que el Código Penal de aquella época había sido una copia del Código Penal español y el Código Penal español una copia del Código Penal francés y el Código Penal francés una copia del Código Penal belga, decía en aquella obra el profesor Francisco Pérez Borja, que es lo que se señalaba.
En el caso de Latinoamérica, el Imperio del Brasil sancionó en 1830 su código criminal, pues inspirado en las teorías de Bentham y Livingstone. Este código, también con penas fijas y un sistema de atenuantes y agravantes matemáticamente tabulado, pues estuvo vigente hasta 1890. Además, pues fue traducido al francés y al castellano, lo que permitió ahí que influyera en el Código Español de 1848-1850, que fue, como reitero, sancionado en varios países latinoamericanos y permaneció vigente en España hasta 1995. Además, pues, de seguir ahí en vigor en Chile casi textualmente hasta hoy. En 1825, pues, el jurista norteamericano, como cita importante, Edward Livingston, proyectó una legislación penal, procesal y penitenciaria para Luisiana, lo cual pues más tarde propuso como proyecto federal para los Estados Unidos, aunque ese proyecto pues no fue adoptado, sus ideas influyeron ahí en otras legislaciones y fue sancionado más bien en Guatemala y en Nicaragua en 1837. Posteriormente, para ya ir concluyendo esta parte, en la segunda mitad del siglo XIX surgió una nueva generación de códigos penales europeos, segunda mitad del siglo XIX. Destacan el código belga, al que yo hacía referencia hace unos minutos, en 1867, obra de J. J. Aus, y el código holandés de 1881, que fue elaborado por Moderman, si era el autor, Moderman. Ambos influyentes ahí a nivel internacional. El código belga fue adoptado en Ecuador, como les decía hace unos minutos. El código belga fue adoptado en Ecuador en 1872 con el presidente del código de García Moreno. Y también pues es relevante el código húngaro de 1878. En Italia, después de la unificación, se promulgó ahí el código Sanardelli en 1888, pues un texto que reconocía el libre arbitrio de la gente y eh, como característica sirvió de modelo para el Código de Venezuela y el proyecto argentino de 1891. Aunque el Código Sanardelli perdió vigencia en 1931, pues sigue siendo un código penal del Estado Vaticano. Perdón. Eh, los códigos del siglo XIX es evidentemente que estuvieron influenciados por el liberalismo. Buscaron limitar el poder punitivo del antiguo régimen, reforzando la idea de delito como hecho y exigiendo pues una lesión concreta como requisito para la punición, para la imposición de penas. Estos esfuerzos pues intentaban contener el poder de las agencias estatales. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, la burguesía europea pues consolidaba ahí en el poder, impulsó un retroceso, eliminando las limitaciones impuestas por los liberales para poder facilitar la explotación de las clases subalternas. Esto dio lugar, pues, evidentemente a un movimiento regresivo que se remonta, pues, ahí a la persecución de los vagabundos eh, que se presentaban ahí. Incluso hay que recordar que nuestro Código Penal tenía en esa figura de sancionar a los vagabundos, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos acá el derecho penal es un derecho de acto, el derecho penal no es un derecho de autor. Sin embargo, pues tenemos algunas vergonzosas disposiciones en nuestro Código Penal ecuatoriano que hacen referencia al hecho de que se sancionó alguna vez en el Ecuador la conducta de ser vagabundo o la conducta de ser homosexual, ¿no? Eran conductas criminales. Eh, este conflicto
entre el modelo liberal que buscaba limitar el poder punitivo y el modelo inquisitivo, pues más autoritario y disciplinante, dio origen a la heterogénea legislación del siglo XX. A pesar de los cambios de los textos legales, el ejercicio del poder punitivo pues siguió siendo represivo, con un alto número de presos sin condena y prisiones deteriorantes, que no ha cambiado todavía en los países de Latinoamérica. Así, vemos que las prácticas criminalizantes pues fueron mucho menos transformadoras que el discurso penal, que en gran parte pues solo servía como una herramienta para poder legitimar las penas, que es lo que se ha buscado en la práctica. El siglo XX inició pues ahí con una ideología eh, médico-policial que influyó ahí en la legislación penal. De los más importantes citamos ahí a Enrico Ferri, que lo ven aquí en el recuadro 1, 2, 3, en el cuarto recuadro de la diapositiva. Ahí está el proyecto de la legislación de Enrico Ferri, que aparece en 1921, que propuso un proyecto italiano basado en la neutralización de los peligrosos, lo que llevó pues a leyes que permitían penas sin delito. El fascismo, aparecido en Italia, Alemania, en Rusia, consolidó su visión penal en el Código de Rocco de 1930, que aún sigue vigente en Italia con reformas y que influyó en los códigos uruguayos de 1938, que lo tenemos aquí más adelante, y en el brasileño de 1940. En Suiza, en cambio, se sancionó un código en 1937 que también mezclaba penas retributivas con medidas neutralizantes, influyendo ahí en el código peruano de 1924 y en cierta medida en otros códigos. Y luego de ello, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania presentó en 1962 un proyecto preventivista, que sería el nombre correcto, preventivista general, y en 1974 sancionó un nuevo código que también fue adoptado en Austria. Siguiendo pues estas reformas, Portugal en 1983 y España en 1995, perdón, promulgaron ahí nuevos códigos penales. Y Francia pues reemplazó su código napoleónico finalmente en 1994. Por último, en la actual etapa globalizadora, el desplazamiento del poder pues hacia los monopolios transnacionales ha generado desocupación estructural y una contradicción en las necesidades del poder punitivo. Por un lado, los estados buscan eliminar a los excluidos y disciplinar a los mercados ilícitos, pero estas intervenciones solo han potenciado la actividad ilícita, ¿no? Sofisticando su organización y su rentabilidad, como lo que podemos observar y comprobar acá en el Ecuador. Este panorama, pues, ha derivado en una legislación penal contradictoria bajo la apariencia de ser pragmáticos, ¿no? De pragmatismo, con un enfoque, pues, en el crimen organizado y leyes que transnacionalizan, ¿no? Sin eficacia real. No sucede eso tampoco. Las leyes que prohíben ciertos servicios como la destrucción de tóxicos o armas elevan ahí su precio en el mercado negro y la corrupción de las agencias pues termina generando solamente inseguridad para una inversión productiva. Además, la descodificación penal en los niveles nacionales pues ahí contrasta evidentemente con los intentos de codificación regional en entidades como la Unión Europea o Mercosur, que es lo que se ha generado. Y finalmente, la legislación penal actual ha abandonado la idea de la codificación, respondiendo más bien a impulsos contradictorios que a una racionalidad
clara, ¿no? Produciéndose leyes penales cada vez más irracionales y funcionalmente ineficaces. Creo que ahí cabe repetir ahí, y se me viene a la memoria, la, aquel discurso en el año 2008, cuando se presentó un proyecto de código orgánico de garantías penales en el Ecuador y vino el profesor Zaffaroni a hacer la presentación de ese anteproyecto. Y no olvido la frase del profesor Zaffaroni cuando nos dijo que primero nos felicitaba porque por primera vez pues habíamos demostrado que habíamos dejado de copiar los códigos extranjerizados, ya que era muy conocido que nuestro código penal había sido una copia durante casi 2 siglos del código penal español, y el código penal español una copia del código penal francés, y el código penal francés una copia del código penal belga. Pero decía el profesor Zaffaroni, ¿en qué se parece la sociedad ecuatoriana de 1838 con la sociedad francesa o la española o la belga del mismo año? En nada, en nada se parecen. Sin embargo, copiamos modelos extranjerizados sin darnos cuenta que somos sociedades totalmente distintas. Entonces, en aquella época felicitaba, en el año 2008, el hecho de que por primera vez no habíamos copiado otros códigos. Pero eso duró muy poco porque pasó la fiebre del enamoramiento con un discurso de garantismo penal para que finalmente años después, en el año 2014, hayamos en el Ecuador dictado un nuevo código que se le denominó Código Orgánico Integral Penal, que dejó a un lado el garantismo penal y más bien se alineó con estas corrientes extranjerizadas que buscaban tener una influencia de esta nueva construcción jurídico-dogmática, que es la que citamos al inicio de este curso, que era el funcionalismo penal. Funcionalismo penal, que es lo que vemos el día de hoy, lo vamos a ir revisando porque nos toca, es obligación mía, es obligación mía tratar de explicar en qué consiste esta nueva construcción dogmática, porque si comenzamos a hablar en ese idioma, es posible de que en los tribunales cambiemos la mentalidad de los jueces para que en algún momento comiencen también a aplicar esa nueva corriente dogmática, ¿no? Y que no sigamos anclados en el tiempo eh, con otro tipo de corrientes. Eh, aquí, a ver, necesito yo unos 10 15 minutos para grabar. Este, ¿Quién puede ayudarme? Alison Yagual o Alison Reyes, para que registre, para que registre aquí la diapositiva 9 para comenzar a ver de dónde aparecen las genealogías del pensamiento penal, para que lo anoten, digo. Cosa que en la siguiente clase, apenas tome la lista, me va a decir diapositiva 9, ya sea Alison Yagual o Alison. Si falta Alison Yagual, Alison Reyes, me dicen cualquiera de las dos, me dicen, profesor, eh, diapositiva 9, genealogía del derecho penal, del pensamiento penal, para poder arrancar por ese lado. Y así me permiten grabar la clase, pararme un ratito, estirar las piernas para poder conectarme nuevamente ahora cambiar el chip. Tengo que sacarme el chip de derecho penal y ponerme el chip de derecho procesal penal. Entonces, tengo que cambiar de chip para poder dar la siguiente clase. Entonces, les pido de favor a cualquiera de las dos Alison que me ayude el próximo martes, me parece que es, ¿no? Lunes o Ok, martes. ok, abogado. ¿Qué día es? ¿Lunes o martes? ¿Me confirman? Lunes me parece que es, ¿no? Lunes. Lunes. Ya, el lunes entonces. El lunes, inicio de semana, me dicen para yo poder comenzar con esto de acá, ya una vez que hemos recorrido el tema de cómo ha sido la evolución
de la legislación penal sobre todo. Hasta ahí nos vamos a quedar y nos volvemos a ver el día lunes. Les agradezco mucho. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Chao.